encontramos nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos ya en el capítulo número 4. Y el día de hoy pues vamos a ver a los versículos 2 al 3. El tema de hoy es los conflictos en el cuerpo de Cristo. Y es un pasaje muy práctico, intensamente práctico, ya después de lo que Pablo ha estado explicándonos en los primeros capítulos, ya estamos en la conclusión de lo que es esta carta. Igual lectura ahí los versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 4, versículos 2 y 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hasta ahí es el pasaje de hoy. Y bien, se dice que en una isla había dos católicos, había dos judíos y había dos bautistas. Y los dos judíos se reunieron y fundaron el templo, un templo llamado Emanuel. Los dos católicos se reunieron y establecieron la iglesia del Santo Niño. Y los dos bautistas se pelearon sobre quién usaría el nombre de primera iglesia bautista. Y bueno, la iglesia es como un matrimonio, ¿verdad? Hay una luna de miel donde todo es color de rosa, pero una vez que la pareja se va conociendo, pues entran los conflictos. Y así es la iglesia, ¿verdad? Hablando de conflictos, es inevitable estos conflictos. Hay personas que no se involucran en la iglesia. Mientras permanecen así, pueden tener la impresión de que en la iglesia no hay problemas. Pero en el momento en que nos involucramos, ¿verdad?, habrá mucha probabilidad de tener conflictos entre cristianos y entre los mismos hermanos de la iglesia. Muchas personas piensan de forma idealista, ¿verdad?, creyendo que no habrá problemas en una iglesia que consideran sana. Recordemos que la iglesia de Filipos era una buena iglesia, muy cercana al corazón de Pablo, pero no era una iglesia perfecta, y como a veces se dice, ¿verdad?, hasta en las mejores familias sucede, ¿verdad? Así es un dicho. La verdad es que nunca ha existido una iglesia perfecta, nunca lo existirá. Solamente hasta que esté en gloria, ¿verdad?, estemos en gloria, es cuando la iglesia estará verdaderamente perfecta. Y además esta iglesia, ¿verdad?, estaba formada por personas de diferentes trasfondos, y entre sus miembros bien podremos concluir que estaba aquella mujer llamada Lidia, que encontramos ahí en el libro de los Hechos, que es cuando da el origen de esta iglesia, que esta mujer era de origen judío. Probablemente estaría el carcelero de Filipos. Recuerdan que Pablo ahí está predicando o está cantando y esta persona se convierte. Que esta persona era de origen pagano, y al igual que aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación, Pablo finalmente vino y la liberó, y por eso tuvo problemas Pablo, ¿verdad? Y probablemente estas personas estaban ahí dentro de esta membresía, así que había diferentes trasfondos, pero también estaban estas dos mujeres que se mencionan aquí en este capítulo 4, Evodia y Síntique, de las cuales no sabemos mucho, sino más únicamente lo que encontramos aquí. Ahora, la preocupación de Pablo por las iglesias no solo era doctrinal, también tenía una preocupación por las relaciones que mantenían estas iglesias entre sí, ¿verdad?, entre ellos mismos. El pastor John MacArthur dice ahí en su comentario que el mundo es tentador, la carne es débil y el diablo ataca como un león. Como resultado, la vida eclesial puede experimentar mucha inestabilidad, y esta es la preocupación de Pablo aquí. Pablo hace un llamado a estar firmes en el versículo 1 de capítulo 4. De hecho, si vamos a otras cartas, por ejemplo a los de Tesalónica, él les dice ahí en 1 Tesalonicenses 3:8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y además en 2 Tesalonicenses, en capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, pero no tener la exhortación, estar firmes. Y cuando vamos aquí en capítulo 4, versículo 1 de Filipenses, encontramos esta exhortación. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor. Este versículo
Lo veíamos en el mensaje anterior. Ahora, lo contrario a estar firmes es estar inestables. Las personas inestables, como Santiago las describe allá en Santiago capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo, esa es una persona inestable. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona de doble ánimo enfrente adversidad y pruebas difíciles, sufrirán caída con más facilidad, cederán más fácil a la tentación. Y hay un principio muy importante aquí. A través de la comunión con los santos en la iglesia, nosotros podemos apoyarnos, cuidarnos y rendir cuentas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de estar firmes, ¿sí? El mismo pastor John MacArthur dice, cuanto más aislado esté un creyente de otros cristianos, más probable es que sea inestable en su vida espiritual. Pero el conflicto hace precisamente que nos aislemos. Hay un conflicto y nos apartamos. Y de ahí la preocupación de Pablo de que esta iglesia se mantuviese firme para poder sobrellevar los conflictos y poder testificar y poder dar testimonio, ¿verdad? Y su testimonio no fuese manchado o entorpecido. Y para que una iglesia esté firme debe existir armonía y unidad entre sus miembros. Y eso es precisamente el peligro que quiere abordar aquí Pablo. Después de hacerles ese llamado general, como congregación a exhortarles a estar firmes, ahora va a pasar a ser más específico, mencionando un problema en particular que había en la iglesia. Había un conflicto entre dos hermanas en la iglesia. Y vemos cómo Pablo, ¿verdad?, ha abordado aspectos importantes del Evangelio a lo largo de esta carta. Ha hablado de la persona de Cristo, ha dado una enseñanza ahí profunda de cómo nosotros debemos vivir de la misma mentalidad de Cristo. Ha hablado Pablo en el capítulo 3 de ese ejemplo de él, de su vida, cómo se convirtió, cómo dejó todo atrás y cómo consideró todo por pérdida por amor a Cristo, ¿verdad? Y esta es la base de la exhortación que vamos a ver aquí en estos versículos. Ahora él va a lidiar con un conflicto dentro del cuerpo de Cristo, que nos va a proveer algunos principios para poder también nosotros resolver nuestros conflictos el día de hoy. Porque hoy, el día de hoy existen muchos conflictos en las iglesias y desafortunadamente no se resuelven, no se llegan a resolver porque no se aplican principios bíblicos. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que resolver conflictos no es fácil. Los conflictos no son algo que estemos inmediatamente dispuestos a resolver. Nuestra tendencia es huir de tratar de resolver estos conflictos. Hoy en día, para muchos es más fácil irse de una iglesia para ir a buscar otra. Dejan atrás el conflicto, no son capaces de resolverlo personalmente y se van. Y otros simplemente ya no vuelven a la iglesia. Pero el punto es que se toma el camino más fácil y se pierde la oportunidad de poder tener un crecimiento espiritual al resolver precisamente los conflictos. Ahora, desde que la iglesia nace en Pentecostés hasta la Reforma protestante, no había denominaciones. Solo había una iglesia, de hecho se llamaba Iglesia Católica en el sentido universal. ¿Sí? Ya cuando se le agrega el otro término romana, es que ya Iglesia Católica no romana, es que esa ya se había desviado totalmente. Pero anteriormente no había iglesias y precisamente, particularmente en el periodo en el cual está Pablo escribiendo, el periodo de la iglesia primitiva o de la iglesia de los inicios. Entonces, solo había una iglesia, entonces no había forma ni tenían opción de irse a otra iglesia. Entonces, pero antes de huir debemos considerar resolver el conflicto. Esa es la idea, hacer todo el esfuerzo posible para resolverlo. ¿Sí? Entonces, otra cosa que vemos aquí las partes involucradas en el conflicto. ¿Quiénes eran las partes involucradas en el conflicto? Vemos ahí que los nombres de estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Esta disputa fue lo suficientemente seria como para que Pablo le incorporara aquí en esta carta de tan solo 4 capítulos. Y es claro que había algunos cristianos ahí que
habían caído en cierta amargura, en cierto resentimiento y había ese tipo de conflicto que no se había resuelto. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? Bueno, Pablo dice que estas mujeres, lo vemos ahí en el versículo 3, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Aparentemente eran mujeres muy conocidas de esta congregación, muy fuertes en el sentido de influencia. Eran compañeras, colaboradoras de trabajo de Pablo en el Evangelio. Entonces vemos cómo Pablo no trabajaba solo. Él requería el apoyo y se apoyaba con sus colaboradores. Entonces Pablo dice que estas mujeres eran colaboradoras de Pablo y dice que ellas combatieron. Esta palabra puede traducirse como agonía, ¿sí? Entonces se usa para describir a los soldados luchando por sus vidas en la batalla. Entonces Pablo también emplea esta palabra en 2 Timoteo 2:5 para describir a los atletas que daban todo para ganar una carrera. Y estas mujeres habían trabajado arduamente hasta agonizar por causa del Evangelio. Eran mujeres verdaderamente trabajadoras, incansables. Entonces la iglesia de Filipos, recordemos que empieza con mujeres. Cuando el día de reposo, ¿verdad? Se encontraban a las orillas del río y ahí se reunían para orar. Esto lo vemos allá en Hechos capítulo 16. Pero no sabemos exactamente lo que hacían estas mujeres colaboradoras, pero sabemos que trabajaban mucho y luchaban juntas por la causa del Evangelio. Pero algo sucedió en su relación que entró en conflicto y que no se resolvió. No se dan muchos detalles al respecto. Pero primeramente notamos que eran colaboradoras de Pablo, notamos también que eran cristianas, ¿sí? Entonces aquí vemos que este es un conflicto entre cristianos, ¿sí? No eran inconversas, o una de ellas era inconversa, no, eran personas cristianas. Además, el versículo 3, ¿verdad? Pablo enfatiza esa confianza de que estas mujeres eran cristianas y dice las junta con aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces ellas eran creyentes, tenían el Espíritu Santo morando en ellas, eran hermanas en Cristo, eran de la familia de Dios, estaban unidas a Cristo y como hermanas estaban también unidas, ¿sí? Entonces el punto de lo que veíamos en el versículo 1. Los cristianos también, ¿verdad?, pueden caer en periodos de amargura y de resentimiento por causa de conflictos. Quizá podría haber entre ellas crítica, amargura, venganza, hostilidad, rencor y sin duda orgullo. Hay momentos en que llegamos a considerar a algunos cristianos o hermanos como enemigos, tristemente, ¿verdad?, en vez de hermanos o hermanas en Cristo Jesús. Hermanas del mismo Padre, somos de la misma familia, de la misma fe. Y a veces eso se ve muy claro, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? Donde hay mucho debate, mucho conflicto acalorado ahí, ¿verdad? Y empieza el insulto, empieza el sarcasmo, empieza la burla, etcétera. Y hay que tener cuidado de eso, porque eso también son pecados de la lengua, quizás lo podemos llamar pecados del teclado, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que no saben lo que es vivir en armonía. Incluso en las mismas familias hay mucho pleito en familias. Los matrimonios, por ejemplo, tienen conflictos por cómo se toman las decisiones. El esposo toma una decisión, la mujer no le gusta y ahí entra el conflicto, ¿verdad? Pero estas mujeres eran parte clave en el ministerio de la iglesia y al existir conflicto entre ellas, esto representaba un peligro para la estabilidad de la iglesia. Esta no era una pequeña disputa en esta iglesia, sino un gran problema que ya se había agravado, que amenazaba fuertemente el testimonio y la unidad de la iglesia. Entonces, número 3, vemos aquí que el tipo de conflicto, vemos que este conflicto no era teológico o doctrinal, sino más bien relacional. O sea, no había alguna cuestión doctrinal de por medio. De otra manera, si Pablo hubiese abordado el asunto y él hubiera aclarado el punto, si era este aspecto doctrinal. Ahora, cuando hablamos de conflictos, quizá pudiéramos identificar a 3 tipos de conflictos. Algunos consejeros lo describen de esta manera, como 3 tipos de conflictos. La primera categoría de conflictos es la que tiene que ver con las diferencias de opinión. Dios nos ha hecho a nosotros seres humanos como individuos singularmente diferentes, ¿verdad? Y estas diferencias
y junto con la carne, ¿verdad? Pecaminosa, ¿verdad? Pues pueden provocar diferencias que traen conflictos en un mundo en que estamos en un mundo caído, ¿verdad? Recordamos aquel famoso desacuerdo que tuvo Pablo y Bernabé, que hasta el punto en que ellos se separaron, ellos permanecían juntos en el ministerio, pero por una situación, un conflicto originado por diferencias de opinión, ¿verdad? Ellos se separaron tuvieron que irse por un rumbo diferente. Este lo vemos ahí en Hechos 15. Y lo mismo parece ser, ¿verdad? En este caso, con Evodia y Sinti, que parece ser un conflicto por diferencias de opiniones, no tanto por algún pecado, porque esa es una categoría de conflictos, las de que son de diferencias de opinión, pero una segunda categoría de conflictos, y quizá la más común, es que es un conflicto que tiene que ver con la pecaminosidad en una o ambas partes, ¿verdad? Es un agravio personal, es decir, alguien pecó contra ti o tú pecaste contra alguien hizo algo que te ofendió, tú ofendiste a alguien. Entonces, la Biblia ofrece, ¿verdad?, abundancia de ejemplos de conflictos humanos causados por pecado. Desde Caín y Abel lo vemos a Abraham y Lot, vemos a David y a Saúl. Entonces, la Biblia está repleta de ejemplos, ¿verdad?, que fueron resultado de conflictos por causa del pecado de alguien. ¿Cuál es la solución a este tipo de conflictos? Bueno, en muchos casos el mejor curso de acción es pasar por alto la ofensa. Y eso lo vemos en 1 Pedro 4:8. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? O en Proverbios 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es decir, hay ocasiones en que debemos pasar por alto la ofensa. Y esto no es pretender que nunca sucedió, sino identificarlo como un asunto de menor importancia que no necesita ser confrontado, que muchas veces debemos aplicar lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:5, el amor no se irrita, no guarda rencor. Y esa es una forma de tratar este conflicto. La segunda opción en relación a este tipo de conflicto es hacer frente al pecador, confrontar al pecador, y esto es conveniente o incluso si es conveniente y si es necesario, porque si el pecado es demasiado hiriente, habitual o importante, significativo, como para pasar por alto, es algo que se tiene que atender. Y ahí entonces se aplica Mateo 18, los principios que el Señor nos da ahí en ese capítulo, en esa porción de capítulo 18 de Mateo. Y cuando tenemos que hacer confrontación con la persona, debemos ser sabios, porque a veces el problema se hace más grande, a veces no sabemos confrontar un problema, ¿sí? Porque a veces no por el hecho que se haya en sí afrontado el problema se causa más conflicto, sino porque no lo sabemos confrontar. ¿Sí? A veces no se hace en un buen momento, a veces se hace de mala manera y esto causa más conflicto. Entonces tenemos que ser sabios en cuanto a esto. Quizá la persona tuvo un día mal, quizá esa persona con la cual tú vas a confrontar, esa persona en ese momento tuvo un día malo, pésimo, esos días que todo le salió mal. Y tú vas y tratas de confrontarle y tratar el pecado, y obviamente eso explota más y se hace un problema mayor, ¿verdad? No era el momento, ¿verdad? Entonces, o de mala manera, ¿verdad? Decirle, oye, eres un pecador, ¿verdad? Tú me hiciste esto. Entonces ya estamos ahí causando más problemas. Bien, la otra categoría de conflicto es que vemos ahí en las escrituras, es cuando hay personas con diferentes puntos de vista de lo que la Biblia dice acerca de un asunto. Por ejemplo, aquellas áreas grises de la Biblia, donde hay cosas que no son claras respecto a algo que es bíblico o no lo es, ¿verdad? La diferencia en cuanto no estás de acuerdo con la forma en que se está haciendo algo partiendo de un punto de vista bíblico. Por ejemplo, en el primer siglo, ¿verdad? Pablo se dirigió a los cristianos que comían carne de aquellos sacrificios que se hacían en los templos. Esa misma carne la iban y la vendían en el mercado,
Y entonces Pablo aborda esta situación porque ¿qué es que debería hacer un cristiano? ¿Comer esa carne o no comer esa carne? Porque esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Y eso lo vemos ahí en Romanos capítulo 14, ¿verdad? Ejemplos contemporáneos de esto ya aplicado a nuestro tiempo podrían incluir, por ejemplo, pues el uso de anticonceptivos, la abstención de alcohol, o inscribir a sus hijos en las escuelas privadas o no, ¿verdad? O criarlos en la casa, ¿verdad? Todos esos tipos de cosas, ¿verdad? Pueden ser causa de conflictos de este tipo. ¿Cuál es la solución a este tipo de conflictos? Bueno, este tipo de conflictos no se resuelven muchas veces mediante un procedimiento formal de confrontación, ¿verdad? Sino que se van abordando mediante el carácter, ¿verdad? En cómo vamos nosotros creciendo en la fe. A medida que vamos nosotros avanzando en la fe, vamos madurando y podemos afrontar con mayor madurez este tipo de diferencias. Noten ahí en capítulo 14 de Romanos, dice ahí Pablo, recibid al débil en la fe. Esto es lo que debía hacer el fuerte, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Sí? El que come, dice, no menosprecie al que no come. Es la tendencia de aquel fuerte en la fe. No lo menosprecies a tu hermano débil, dice, y el que no come, el de hermano débil, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces en Romanos 14 Pablo usa este lenguaje de hermano débil, hermano fuerte, y le advierte de las tentaciones que amenazan con dividir a los cristianos. La tentación del fuerte será despreciar a los débiles, mientras que la tentación de los débiles será condenar a los fuertes. Tú estás en pecado, tú estás desobedeciendo, ¿verdad? Mírenlo, ¿verdad? Va al cine, ¿verdad? Y están ahí entre ese conflicto, ¿verdad? Entonces el fuerte puede ver al débil como atrapado por el legalismo y la inmadurez, y esto va a conducir a un odio, una burla, un menosprecio, etcétera. Entonces el débil va a ver al fuerte como escandaloso y los va a condenar por con una conducta supuestamente pecaminosa. Y ambos se distancian uno del otro y entra la división y entra el conflicto y ya no hay armonía. Entonces la solución de Pablo es que se recibiesen entre sí y que se negaran a estar juzgando al otro. Esa era la solución. Y noten que la solución saludable implica la confrontación con uno mismo y no tanto la confrontación con el otro. Uno tiene que ahí autoconfrontarse en este sentido. Entonces, cada uno de estos tipos de conflictos requieren soluciones diferentes. No todos los conflictos se resuelven de la misma forma. Hay conflictos, por ejemplo, cuando está en juego la verdad. Y eso lo vemos también incluso cuando Pablo llegó a confrontar a Pedro, cuando este último estaba en un error, ¿verdad? Doctrinal o de algo que estaba afectando, ¿verdad? Doctrinalmente. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y ahí explica, ¿verdad? Que él estaba, Pedro, ¿verdad? Se trataba de hacer con los judíos ahí, sí trataba de comportarse como los judíos. ¿Y por qué? Porque tenía miedo, le entró temor, ¿verdad? De que él no practicara lo mismo que los judíos, y Pablo lo confrontó ahí, ¿verdad? Entonces, a veces podemos tratar de disfrazar el conflicto, ¿verdad? Cuando es personal. Y decimos, no, es un conflicto doctrinal, ¿verdad? Pero en realidad no es algo bíblico. Y caemos, decimos, oh, estoy defendiendo la verdad. Y a lo mejor es un problema personal, ¿verdad? Y nosotros lo queremos hacer doctrinal, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener cuidado. Pero vemos aquí un conflicto, ¿verdad? En el caso de Bode y Sintique, que no es una cuestión doctrinal, sino es realmente un desacuerdo que no se había resuelto. No sabemos exactamente los detalles, pero ahora ellas estaban separadas, quizá no se hablaban, o como sucede hoy en día, ¿verdad? Se sentaban en bancas diferentes, no se dirigían la palabra, se evadían una a la otra, no se hablaban, no se saludaban, etc. Entonces, el conflicto fue causado básicamente por el orgullo, la ambición egoísta y el espíritu de rivalidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque a lo largo de la carta Pablo ha estado hablando de estas cosas, ¿sí? Y esa va a ser parte de la solución, el adoptar la mentalidad de Cristo. Por eso Pablo ha abordado esto en capítulo 2. Entonces, aun cuando una iglesia, ¿verdad?, sea doctrinalmente sana, como es el caso
de la iglesia de Filipos, la discordia y la división son unas amenazas serias a la iglesia. Recordemos que Pablo ha mencionado a los enemigos de la cruz. Esas eran personas que se decían cristianas, pero actuaban conforme a la piedad. Y estas personas pueden existir en una iglesia y pueden causar también muchos problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado por todos estos frentes que podemos nosotros recibir ataques como iglesia. Es muy posible que este desacuerdo, ¿verdad?, fuera una fuente principal de desunión en la iglesia de Filipos. Quizás, ¿verdad?, ya se estaban formando grupos, tomando unos parte en Evodia y otros parte en Síndice, y había ahí una división. Entonces Pablo está viendo, ya se está creando una división, un conflicto muy serio ya a nivel iglesia. Por eso Pablo hace el llamado a toda la iglesia aquí y aborda un problema que quizá esa era la causa de toda esa desunión que había dentro de la iglesia, o que podía haber dentro de la iglesia de Filipos. Noten que siendo era una iglesia sana, a pesar de todo, una iglesia doctrinalmente sana, pero susceptible a este tipo de conflictos, como todas las iglesias hoy pueden existir. El punto es que lo que tenemos que hacer es tratar de resolverlos bíblicamente. Entonces, número 4, el otro punto aquí es que el conflicto se resuelve entre las partes involucradas. Ahí, versículo 2, dice Pablo que ruego a Evodia y a Síndice, ¿verdad? Entonces, en el original dice de esta manera: exhorto a Evodia y exhorto a Síndice, como dice la Biblia textual. La Biblia textual lo traduce de esta manera, es decir, pone un verbo, escribe Pablo dos verbos, ¿verdad? Exhorto, el mismo verbo, pero lo escribe en dos veces, ¿verdad? Exhorta a Evodia y exhorta a Síndice. Entonces, para asegurarse que cada mujer se sienta igualmente señalada, Pablo le menciona por su nombre y le repite el verbo exhortar o rogar. Les ruego, te ruego a ti, Evodia, y te ruego a ti, Síndice, que está personalizando Pablo ahí. Así que Pablo elige cuidadosamente estas palabras para abordar el conflicto. Es un principio, incluso, ¿verdad? Cuando Pablo les habla esto, se dirige de esta manera a estas mujeres, está indicando, ¿verdad?, que este problema lo tienen que resolver primeramente ellas. Es un problema entre ellas. Y este es un principio que vemos que el mismo Jesús estableció. En Mateo 18, versículo 15, dice ahí el Señor. Jesús dice ahí, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, bueno, muchos manuscritos ahí añaden esta frase contra ti. Los manuscritos más antiguos dicen si tu hermano peca, nada más. Pero algunos le añaden esto contra ti. Pero noten que dice, si tu hermano peca, puede ser que haya pecado contra ti, o puede ser que esté en pecado de otra manera, que haya pecado contra otra persona. Pero dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Sí? Tú y él solo. Y este es un principio básico. Y aunque en el caso de Filipos no se menciona un pecado en sí que alguien haya cometido, el pecado consistía en que no habían resuelto el problema. Pero el conflicto debía abordarse entre las partes, ¿verdad?, de forma personal. Y este es un principio tan claro, ¿verdad?, que es sorprendente cuán frecuentemente es desobedecido, causando así muchos conflictos en las iglesias. Cuando estás ofendido por lo que alguien ha hecho o ha dicho, no debes ir al teléfono a compartir la ofensa con otros. Eso es lo que sucede muchas veces. Tu problema, como dice un consejero, tu problema no es con otras personas. Tu problema es con esta persona que te ofendió. Si hablas con una persona ajena, estás multiplicando, intensificando y engrandeciendo el problema en vez de resolverlo. Entonces, muchos problemas de relación en las iglesias se resolverían rápidamente si siguiéramos esta simple pauta, que tomáramos la iniciativa de ir a la otra persona para tratar de aclarar el problema entre nosotros. El camino fácil es involucrar a otros, ¿no?, hablar con más personas sobre el conflicto, y esto se convierte en un chisme, esto se convierte en calumnia y solo va a agravar más el problema. Sí, pero nos es más fácil en la carne, ¿verdad?, actuar de esta manera. En el caso de Evodia y Síndice es muy probable que esto no haya sucedido, pero si así fue, parece que entonces no se supo resolver. Entonces, les digo, no se dan muchos detalles sobre el conflicto, entonces no podemos dar muchas, solo podemos conjeturar, ¿verdad?, acerca de qué es lo que estaba pasando. Pero no, bien, otro punto aquí importante aquí es que es la exhortación pastoral.
Pablo dice ahí, exhorta que sean de un mismo sentir en el Señor. Primeramente, esta palabra exhorto o ruego, ¿verdad? Como así se traduce en la Reina Valera, tiene aquí el sentido de urgir fuertemente, les urjo fuertemente. Se usa para emitir un llamado a la acción de algún tipo, ya sea mental o espiritual. Tenían que actuar rápidamente, urgentemente. Entonces el llamado es urgente. Porque estos problemas no deben dejarlos pasar por mucho tiempo, ¿sí? Pero a la vez es un llamado tierno, amigable, de forma diplomática, de forma respetuosa, porque Pablo está aquí exhortando pastoralmente. Pablo podría haberles hablado en un tono enérgico, autoritativo, les ordeno, les demando, ¿verdad? Que resuelvan el conflicto, ¿verdad? Pero quiere que lo hagan no obligadamente, es decir, sino que lo hagan voluntariamente, que ellas mismas decidan resolver el conflicto. Pablo no exige ni intenta controlar a estas mujeres, nunca puedes realmente obligar a alguien, ¿verdad?, a reconciliarse, no puedes exigirlo, ¿verdad? Y algo similar vemos, por ejemplo, en la carta a Filemón. Pablo dice ahí en el versículo 8 de Filemón, es un solo capítulo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, dice, te ruego por amor. Pablo quiere que reciba Filemón a Onésimo. Onésimo le había hecho algo a Filemón. Onésimo había huido, era un siervo de Filemón o un esclavo de Filemón. Pero él había hecho algo, quizá probablemente le había sustraído algo, se fue, entonces se convirtió, era un hijo espiritual de Pablo, ¿verdad? Entonces ahora le dicen a Filemón, recíbelo, le ruega, ¿verdad? Que recíbelo de nuevamente, perdónale, recíbelo. Pero Pablo le dice, o sea, yo te puedo mandar, ordenarte que lo reciba, pero no tú, yo quiero que lo hagas de corazón, quiero que lo hagas voluntariamente. Él sabe que el amor debe manifestarse, ¿verdad?, para tener una verdadera reconciliación, pero el amor no puede ser obligado, debe ser voluntario, no puede ser forzado. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí? Bueno, dice ahí Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor. Observemos aquí la solución que da Pablo aquí. Él no dijo, bueno, es evidente, ¿verdad?, que ustedes dos, ¿verdad?, Evodia y Síntique, pues son incompatibles, ¿verdad? Una es extrovertida, la otra es introvertida, ¿verdad? Evodia es más práctica, Síntique es más metódica, es más cuidadosa, ¿verdad? Sus trasfondos familiares son diferentes, son demasiado distintos. Una ha sufrido más, quizá la otra no ha sufrido tanto, o sus maneras de hacer las cosas son diferentes, son distintas, y tienen mucho tiempo con este problema. Entonces mi consejo, dice Pablo, pues que cada quien agarre su camino. Sugiero que una de ustedes ya empiece a buscar otra iglesia. Esa no fue la solución que Pablo les dio, ¿sí? Recordemos, 1 Corintios 10, versículo 13 nos dice algo que se puede aplicar aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aplicado a los conflictos personales, esto quiere decir que si dos personas en realidad quieren resolver sus problemas, lo pueden hacer por la gracia y el poder del Señor. No existe problema que Dios no pueda resolver. Lo imposible para el hombre es posible para el Señor. Y Pablo exhorta aquí a estas dos mujeres en la iglesia a abrazar la mentalidad de Cristo. Lo mismo que ha estado tratando a lo largo de la carta. ¿Para qué? Para resolver sus diferencias. Filipenses 2.2 es la misma idea, la misma frase. Noten que lo vuelvo a decir. Filipenses 2.2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, no significa que seamos clones en nuestra forma de pensar. Evodia y Síntique tienen que pensar lo mismo, punto, ¿verdad? No. Somos diferentes y a veces nuestro proceder es diferente. Pero, como dice también Pablo en 1 Corintios 1.10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces Pablo, ¿verdad?, no quiere decir que todos debamos pensar exactamente lo mismo sobre cada asunto. Tampoco es la idea de que dejemos de lado la verdad esencial por el bien de la unidad, no.
Más bien quiere decir que debemos tener mentes orientadas hacia el amor cristiano, buscando el bien más elevado para los demás. Primera de Pedro 3:8 dice: sed todos de un mismo sentir, la misma idea, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Como ciudadanos del reino, como ciudadanos del reino de Dios, como cuerpo de Cristo, debemos tener la misma mentalidad de Cristo. La mente de Cristo es humilde, es una mente enfocada en hacer la voluntad del Señor, es una mente de siervo, ocupada no en sí mismo, sino en otras personas. Entonces, ser de un mismo sentir en el Señor quiere decir que las dos partes involucradas en una contienda deben enfocarse en la otra persona, no en sí mismo, no en sus derechos, no en sus deseos o sus caprichos, no. Es como si Pablo les dijese: a ver, Evodia, es tiempo de pensar en lo que tú puedes hacer por tu hermana Cíntica, y Cíntica tú también, ¿sí? En vez de pensar en ti, debes de pensar en lo que la otra está opinando, ¿verdad? La otra persona o tu hermana está pensando, y ver tú qué puedes hacer por ella, en vez de estar pensando en qué ella puede hacer por ti. Entonces, cuando resolvemos los conflictos dentro del cuerpo de Cristo, esa es una demostración clara, tangible, de que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo en su obra santificadora, ¿sí? Cuando dice ahí Pablo en el Señor, quiere decir que el Señor, ¿verdad?, debe ser el punto común para resolver el conflicto. Cada uno debe estar en sumisión al Señor. Los creyentes han sido salvados, han sido regenerados, han sido justificados, están siendo santificados, ahora están en el Señor, ¿sí? Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice ahí Pedro. Claramente dice Pedro: todos tenemos todo lo necesario para vivir la vida en piedad. Todos como creyentes tenemos los mismos recursos para crecer en piedad y en santidad. Y por lo tanto, los orgullosos y los egoístas podemos ser humildes y amorosos. Los que deseamos ser servidos, podemos servir a los demás. Podemos ser siervos ahora, ¿sí? Eso es producto de la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? El Señor es quien establecerá la verdadera unidad entre dos mujeres aquí. En otras palabras, ambas deben estar primero en armonía con Dios, deben humillarse ante el Señor, deben ser pacificadoras, deben de bajar las armas del conflicto y deben hacer paz, deben ser pacificadoras. Y esto se aplica a todos hoy, ¿verdad? En día. Cada uno de nosotros debemos vivir en armonía con los demás en la iglesia. Nuestros conflictos afectan a la iglesia, no son problemas menores y demuestran una falta de sumisión al Señor, ya sea de una parte o de ambas partes. Y en la resolución de conflictos, ¿verdad?, nunca debemos ser pasivos. Siempre debemos tomar la iniciativa. No debemos esperar a que el otro se disculpe o a lo que el otro cambie, no. Y esto rara vez es fácil, ¿verdad?, pero siempre será lo correcto. Es el camino cristiano, es el camino de piedad, ¿sí? Es lo que haría Cristo. Entonces los conflictos son inevitables, pero son oportunidades para demostrar cómo Dios, ¿verdad?, nos está dando crecimiento en la semejanza de Cristo. De otra manera, ¿qué diferencia marcaríamos con los demás del mundo? ¿Sí? En Juan 13:35 nos dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces los cristianos evidencian este tipo de amor cuando saben resolver los conflictos, cuando actúan con perdón, practican perdón, hay reconciliación y resuelven así los conflictos. La situación con Evodia y Síntique nos hace ver que hasta las personas más maduras, más fieles y más consagradas pueden caer en egoísmo, en un orgullo, hasta el punto de ocasionar un conflicto potencial serio dentro de la iglesia y que puede atentar contra la unidad de la iglesia. La gravedad del desacuerdo hizo, ¿verdad?, que Pablo entendiera que Evodia y Síntique necesitaban la ayuda de la iglesia para resolver su conflicto. Y aquí vemos el punto número 5. La solución del conflicto requiere la participación de la iglesia. Versículo 3. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Aparentemente, Evodia y Síntique no habían buscado ayuda de nadie. Quizás, ¿verdad?, pensaban que no todos lo sabían el problema que tenían. Quizás esta carta le resultó de sorpresa. Ah, caray, ¿cómo lo supo Pablo? Bueno, quizás no habían buscado consejo de los pastores, o quizás la iglesia optó por mencionárselo a Pablo y Pablo contestó en respuesta a esto, ¿verdad? Pero no es claro esto, pero Pablo pide, ¿verdad?, que alguien intervenga alguien aquí, ¿verdad? El apóstol no estableció un remedio preciso, ¿verdad?, para Evodia y Síntique, noten esto es bien importante, sino que más bien él lo entregó a la familia de la iglesia en Filipos y le dijo, ustedes resuelvan este conflicto. O sea, ese es un principio importante. Los conflictos deben de resolverse en la iglesia local. Tenemos que saber resolver los conflictos como iglesia local. No es necesario, ¿verdad?, estar trayendo gente de fuera, ¿sí? Estas mujeres debían ser ayudadas por sus hermanos y hermanas de su misma iglesia local, obviamente orando y apoyándoles con sabiduría práctica. Ahora, no sabemos exactamente quién era esta persona a quien Pablo llama compañero fiel, porque a él le encarga esto, ¿sí? En el original parece ser el nombre de una persona. Esa palabra compañero en el original parece ser un nombre, pero no estamos seguros de esto. Probablemente era alguien de los pastores de la iglesia, que se mencionan ahí en capítulo 1. Ahora, las palabras en el original indican, ¿verdad?, que se trata de un hombre, definitivamente. Así que se le pide a este hombre, que es un líder probablemente espiritual, que intervenga, que tome control, porque esa es la idea cuando dice ayudes. La palabra, la idea es de agarrar, ¿verdad? Y es la idea de controlar. Le dice, controla tú esta situación y resuelve el conflicto entre estas dos mujeres, o haz que estas mujeres resuelvan el conflicto. ¿Sí? No lo sueltes y arréglalo. Y es un principio también que vemos en Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces aquí vemos que una persona va a intervenir en esta situación. Pero una persona que va a intervenir en esta situación de resolver conflictos también debe ser una persona que tenga ciertas cualidades, ¿sí? La parte externa, ¿verdad?, la que va a tratar de resolver este conflicto, debe ser un cristiano maduro, ¿verdad? Debe ser un cristiano comprometido. Cuando Pablo le dice ahí que compañero fiel, muestra que Pablo consideraba a esta persona como alguien, un cristiano maduro y comprometido con la obra del Evangelio. El mismo principio lo vemos ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, espiritualmente maduro se está hablando ahí, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que alguien debe estar de alguna manera maduro, que haya demostrado esa madurez y que sea sabio también, ¿verdad? Otra cosa es que la parte externa que va a intervenir debe ser objetiva. Es decir, la objetividad de Pablo se insinúa aquí incluso cuando dice exhorto o ruego. Entonces Pablo no toma partido aquí ni en una de las hermanas ni en la otra, es decir, ni en Evodia ni en Síntique. ¿Sí? No da a entender que una tiene razón y la otra no, o la otra está equivocada, no. La parte externa necesita escuchar a ambas partes antes de hacer un juicio sobre quién es el culpable, qué es lo que deben hacer. Incluso, ¿verdad?, cuando hay conflicto en un matrimonio, ambas partes tienen que ser escuchadas, ¿verdad? A veces, cuando alguien, ¿verdad?, puede tomar parte en una de ellas, por haber amistad, ¿verdad? Soy más amigo de la esposa, entonces tomo parte con la esposa y tratamos de echarle la culpa más al esposo. Y no debe ser así, ¿verdad? Entonces la parte tiene que ser objetiva, la que va a intervenir. Entonces, si hay claramente un pecado, un error doctrinal por parte de un lado, es relativamente fácil pues traer resolución, ¿verdad? Pero asumiendo que la parte errada está arrepentida y es enseñable, obviamente, pero sí debe ser objetiva la persona que va a ayudar. Entonces, otra cosa es que la parte externa debe ser abierta, directa y debe ser veraz. Muy a menudo nosotros nos vemos envueltos en medio de indirectas, ¿sí? No somos capaces de ser directos, ¿verdad? Me ha tocado
ver indirectas a veces en medio de las redes sociales, ¿no? Y aquel hermano fulano, tal, o sea, no es específico, no saben resolver conflictos y imprudentemente eh, demuestran su falta de sabiduría publicándolo en redes sociales. Y a veces somos tan cuidadosos, por otro lado, ¿verdad? A veces somos tan cuidadosos y andamos como puntillas, ¿verdad? En puntitas, ¿verdad? Para no ofender a nadie, que terminamos siendo un tanto vagos y confusos y no somos directos, ¿verdad? Entonces Pablo no dejó, no permitió, no se permitió él hablar indirectas, él fue directo, él era específico, era veraz, o sea, él iba al grano. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo es muy directo, ¿no?, al tratar el problema de los corintios. Entonces debe ser directo, ¿verdad?, la persona. La otra cosa es que la parte externa debe ser positiva cuando sea posible. Noten que Pablo no les habló bruscamente a estas hermanas, no la regañó a estas mujeres. Él menciona sus virtudes, que ellas habían compartido su lucha con el Evangelio, por causa del Evangelio, junto con Clemente y otros líderes. O sea, no sabemos nada de estos líderes, pero sin duda eran colaboradores fuertes de Pablo. Pablo reconoció sus dones, Pablo reconoció su obra en el ministerio, expresó su aprecio por estas mujeres, reconoció y afirmó los diferentes dones que estas mujeres tenían y que eran clave, ¿verdad?, en el ministerio del Evangelio, ¿verdad? Pero en un sentido, ¿verdad?, nosotros todos debemos buscar ser capaces de ser pacificadores, no solo pastores, ¿verdad?, pero tenemos que reconocer las virtudes de los demás, ¿sí? Tal hermano, ¿verdad?, es realmente fiel, tal hermano tiene ciertos dones, ha trabajado arduamente, hay que reconocérselo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí, y eso es lo que también se pide de cada uno de nosotros cuando sí vamos a intervenir en un tipo de conflicto de estos. Pero bueno, todos, ¿verdad?, debemos ser capaces de ser pacificadores. Romanos 15:14, noten lo que Pablo también dice ahí. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y noten, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, no solo es para los pastores esto, también para todo creyente. Debemos llegar en nuestro crecimiento en la semejanza de Cristo a un punto de madurez en el que podamos resolver los conflictos. Una señal de inmadurez es no resolver conflictos, ¿sí? Y entonces toda esta restauración es posible porque Dios nos ha restaurado a nosotros y nos ha incrustado, nos ha introducido en un cuerpo, ¿verdad? Y somos parte, somos miembros unos de los otros y debemos ser capaces de resolver conflictos, ¿verdad? Entonces, resolver con los conflictos es necesario para que la iglesia pueda centrarse en el trabajo o en la obra del evangelio. Ese es el otro punto aquí. Nuestro objetivo en cualquier conflicto relacional no es ganar el conflicto o no es poner a la otra persona en su lugar, no. Cuando Pablo dice que estas mujeres han compartido su lucha en el evangelio, han combatido juntamente con él en el evangelio, la palabra que usa significa estar en el mismo equipo. Estas mujeres estaban en el mismo equipo, ¿sí?, dentro de una competencia atlética, por decir, somos un equipo, estamos compitiendo juntas, ¿verdad?, como la competencia de relevos, ¿verdad? Eso es un equipo, ¿verdad? Uno corre, luego sigue el otro, y etcétera. Entonces, Evodia y Sinti, que pudieran haber estado entre las mujeres, ¿verdad?, que escucharon predicar a Pablo ahí en su primer viaje a Filipos, en Hechos 16. Y si es así, ¿verdad?, ellos pues fueron testigos de todas las situaciones y adversidades que pudieron pasar como iglesia y que el mismo Pablo pasó, ¿verdad?, al fundar esta iglesia ahí en Filipos. Entonces, como somos del mismo equipo, nuestro objetivo es honrar a Cristo, ¿verdad? Debemos crecer en madurez y debemos ayudar a otro hermano y hermana a crecer en madurez a través de la resolución de este conflicto. ¿Por qué? Porque debemos estar en línea con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debían resolver el conflicto de Evodia y Síntique aquí? Bueno, por lo general, este tipo de conflictos no se resuelven a través de un proceso formal de confrontación, ¿verdad?, sino a través de un crecimiento en el carácter cristiano y una expresión deliberada del carácter, ¿verdad? Por eso aquí Pablo hace la exhortación, y ya reconcíliense, ¿verdad? O sea, ya se habían confrontado muchas veces, ¿verdad? Entonces, en situaciones de conflicto, de diferencias, como este es el caso de Evodia y Sintique, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a apreciar a la otra persona, ¿sí? En lugar de estar resentidos,
En lugar de enfocarnos en las diferencias con los otros, con la otra parte, tenemos que buscar maneras de expresar las virtudes cristianas de la otra persona, ¿verdad? De su bondad, de su amor, de su paciencia. Evitar de ser de mecha corta, ¿verdad? Porque a veces somos de mecha corta. Tenemos que crecer en esa área. Debemos evitar ser de piel delgadita, ¿verdad? Porque con cualquier cosa nos ofendemos, ¿verdad? Y eso tenemos que evitarlo, porque si permanecemos como piel delgadita, es una señal de inmadurez. Entonces, tenemos que evitar hacer juicios injustos, sin fundamentos o sin información acerca de los motivos o la madurez de la otra persona, ¿verdad? A veces juzgamos, ¿verdad? Sin conocer los motivos de la otra persona y no sabemos qué esté pasando. Entonces, debemos hacer lo posible por edificar y entender a la otra persona en lugar de defender tus propios puntos de vista. Y si nos damos cuenta de que hemos pecado contra otra persona, pues tratar humildemente de buscar perdón. Ahora, la pregunta aquí, ¿respondieron estas hermanas a la exhortación que Pablo les hizo? Bueno, muy probable, aunque no se menciona, muy probablemente sí respondieron afirmativamente. Recordemos que Pablo quiso que su carta fuese leída a la congregación reunida, y es probable que a medida que los creyentes el de Filipos estaban escuchando esta carta, estas mujeres probablemente se dieron cuenta que estaban actuando en orgullo, en egoísmo, y no estaban caminando por el espíritu, sino andaban en la carne, ¿verdad? Y debían caminar ahora en amor. Ahora, históricamente se sabe que de una carta que un hombre llamado Policarpo escribió a los filipenses unos 50 años más tarde, ¿sí? En el año 110 o 117 después de Cristo, donde se muestra que esta iglesia, ¿verdad?, estaba viva y estaba unida. Ahora, aparentemente, ¿verdad?, la iglesia pues respondió apropiadamente como lo habían hecho en el pasado, y seguían permaneciendo firmes, unidos. O sea, corrigieron el problema, ¿verdad? Arreglaron sus conflictos y siguieron adelante. Entonces, probablemente estas mujeres entendieron claramente que solo copiando la actitud de Cristo se puede restablecer la unidad y se pueden resolver los conflictos. El verdadero obstáculo para la unidad y la resolución de conflictos es el egoísmo. Y ellas, ¿verdad?, sabiamente debieron haber tratado este problema y actuaron en la misma actitud de Cristo. Entonces, concluyendo, ¿cómo está nuestra vida a la luz de este pasaje? Es fácil entender lo que Pablo dice a los filipenses, ¿verdad?, pero nos cuesta, ¿verdad?, llevarlo a la práctica. Estas cosas no son difíciles de entender, ¿sí? Lo que es difícil es llevarlo a la práctica. Ahora, aquí tenemos que aplicarlo. ¿Estoy yo en desacuerdo con alguien más en la iglesia? Si es así, yo necesito trabajar para resolver el problema. La respuesta no es solo tomar el camino fácil y mudarnos a otra iglesia, no. Puede ser un trabajo duro, puede requerir una dolorosa confrontación, puede requerir la ayuda de un tercero, pero necesita resolverlo. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que tenemos que pedir en oración, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme en esta situación? ¿Qué quiere enseñar a la otra persona? ¿Qué quiere lograr Dios en el panorama general de la iglesia ya? Si estamos afrontando un conflicto, ¿verdad?, yo debo de participar en resolverlo. Yo debo hacer lo posible por resolverlo. Noten que al mencionar Pablo aquí el libro de la vida, ¿verdad?, Pablo recuerda a todos los que estaban involucrados que tenían un punto en común, es en el que estaban en el Señor. Sin importar la posición en la iglesia o el papel que cada uno podía desempeñar, todos estamos en Cristo, si somos parte del cuerpo de Cristo. Y por esa misma razón, ¿verdad?, debemos buscar el honor de Cristo y el testimonio del Evangelio, preservarlo, ¿sí? Y deben estar siempre en primer plano cuando buscamos resolver conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hermanos y hermanas en Cristo, y debemos ser capaces para resolver conflictos interpersonales, porque tenemos los mismos recursos, tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y nuestra mente, nuestro enfoque es glorificar al Señor y glorificar a Cristo y proclamar el Evangelio. Por lo tanto, podemos resolver nuestros conflictos. Amén. Dios les bendiga.